Muy buen día, soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR. Y les saludo en este miércoles 8 de enero del 2025. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos estudiando esta segunda carta, vamos al capítulo 6 y hoy vamos a escudriñar otros textos interesantes, los cuales van a ser de bendición a nuestras vidas. 8 al 10. ¿Cómo percibían a Pablo? Acompáñenme en la lectura, 2 Corintios 6, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo sigue diciendo por qué se recomendaban como ministros de Dios. Y dice en este versículo 8, por honra y por deshonra. Esta es una frase que expresa cómo las personas percibían a Pablo. Para los que le apoyaban, Pablo era un hombre de plena integridad, de una buena reputación, era una persona de la cual la gente tenía una buena opinión. Por el otro lado, había otros que lo menospreciaban o lo tenían en poco. Dice, por mala fama y por buena fama. Esta es una frase que hace hincapié en las opiniones opuestas que diferentes personas tenían la opinión de Pablo. Para algunos Pablo era pobre, desconocido, moribundo, engañoso, sin respeto ni honra. Pero para otros el apóstol era un hombre espiritualmente enriquecido, activo, enérgico, bien conocido y sobre todo respetado y honorable. Como engañadores, pero veraces. Los adversarios de Pablo lo acusaban de ser falso, no solamente en lo personal, sino que también fabricaban mentiras en cuanto a su predicación. Sin embargo, Pablo se declara estar entre los que predican y viven la verdad. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Desconocidos contempla la persona que no tiene credenciales para ejercer el liderazgo de la comunidad o la iglesia. Pero para muchos, Pablo era la última autoridad espiritual y era considerado como padre espiritual de algunos, pastor, guía y consejero espiritual para muchos. Dice Pablo, como moribundos, mas aquí vivimos. Por su aspecto físico, falta de presentación y limitaciones humanas, Pablo fue considerado por algunos como moribundo. Pablo mismo se dio cuenta de que tenía el tesoro del evangelio en vasos de barro, pero el hecho de juzgar a una persona por su apariencia física era juzgarlo mal, como se hizo con Pablo y como muchas veces se hace con nosotros. Dice Pablo, como castigados, mas no muertos. Dios libró a Pablo de la muerte para que pudiera contar las obras de Jesucristo. Una lección difícil para el creyente en Cristo es aceptar que Dios permite el castigo a una persona para poderla bendecir. Dice el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Estas palabras hablan de actitudes completamente opuestas y hacen referencia a una de las paradojas de la vida cristiana. Hubo ocasiones
circunstancias, problemas en la iglesia de Corinto y otras iglesias que entristecieron a Pablo. Pero él nunca perdió el gozo y el optimismo espiritual a razón del Evangelio de Cristo. Para la persona en Cristo puede haber aflicciones, pruebas y tribulaciones, pero el pesimismo, el desaliento y la desesperanza no tienen lugar en su vida. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Aquí la palabra pobre se refiere a la pobreza espiritual. Esta pobreza se refleja en una actitud de humildad y no de arrogancia u orgullo espiritual. Enriqueciendo a muchos tiene que ver con las bendiciones para la iglesia de Jerusalén que fluyen de Cristo. Se enfatiza en las riquezas celestiales espirituales, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, dice Pablo. Las mejores cosas no tienen precio. Pablo hace un fuerte contraste entre las riquezas temporales, diciendo no las tenemos, pero afirmando tenemos todas las cosas de lleno, refiriéndose a las riquezas eternas. Pablo, los corintios y todos los que estamos en Cristo, tenemos todas las riquezas pertenecientes al reino de Dios. Son las únicas y verdaderas posesiones que el ser humano puede poseer, porque somos solamente mayordomos de Dios de los bienes materiales. Usted y yo, que somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Qué diferencia marca conocer a Jesús? Él nos cuida sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Los cristianos verdaderos no necesitamos ceder a la presión o a la opinión pública. Pablo se mantuvo fiel a Dios, tanto cuando la gente lo aclamaba como cuando lo condenaba. Pablo se mantuvo activo, gozoso y contento aún en las situaciones más difíciles. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo no permitamos que las circunstancias o las expectativas de la gente nos controlen. Nunca lo permitamos. Mantengámonos firmes siempre delante de Dios y neguémonos a comprometer nuestras normas de vida. Aprendamos de este gran apóstol Pablo y en todos los aspectos imitemos su carácter y denuedo. Que así sea en nuestras vidas. Qué lecciones para ser gigantes espirituales. Oremos. Gracias, Dios amado, por estas tremendas enseñanzas que nos das a través del apóstol Pablo en tu bendita palabra, que aun cuando a él lo menospreciaban, se burlaban, decían cosas malas de él, él se mantuvo firme, siendo siempre un hombre que te glorificaba y engrandecía en todas las circunstancias. No importaba lo que se dijera, lo que se hiciera en su contra. Ayúdanos a nosotros también tener denuedo a imitar el carácter de Pablo, para cuando vengan situaciones difíciles nos mantengamos firmes, porque sabemos, Señor, que aún cuando no sintamos tu presencia, tú estás a nuestro lado, siempre estás con nosotros, y el Espíritu Santo guiándonos, que nos hable, nos dirija para hacer la obra correcta delante de tus ojos. Gracias por estas enseñanzas que nos ayudan a crecer y madurar espiritualmente. Que todo sea para tu honra y tu gloria. Ruego esto y doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Un excelente día a todos ustedes. Amada esposa, buenos días. Ale, buenos días, Dios te bendiga. Pau, buenos días, Dios te bendiga también. Gracias por sus palabras. Líder, buenos días. Lupita, buenos días. Gracias por su palabra. Gracias por ver este canal.
Que Dios les bendiga ricamente a través de las enseñanzas bíblicas. Dios les bendiga y les espero mañana si el Señor no viene por nosotros o nos llama a su presencia a las 10 de la mañana. Un abrazo afectuoso. Cuídense por los fríos en la mañana y en las tardes los calorcitos. Dios les bendiga.